Bueno, el momento esperado ha llegado. Hemos llegado a Ezequiel 10, que es el capítulo más difícil de entender de todo Ezequiel. A ver, un poco un detalle metodológico. Hemos estado recorriendo todos los capítulos y todos los versículos prácticamente de Ezequiel y como economía metodológica y pedagógica no podemos seguir porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, el criterio de discernimiento que he utilizado para ver cuáles son los pasajes que vamos a seguir adentrándonos van a ser en los pasajes litúrgicos, que quiere decir en los pasajes que la misma iglesia elige como los más importantes de Ezequiel para entender el mensaje de salvación de Dios. Recuérdense que todas estas clases son para entender qué nos ha querido decir Dios a través de la historia de la salvación, comprender su mensaje para nosotros poder responder a él. Y la iglesia en su sabiduría milenaria nos indica ciertos pasajes que son claves para entender el mensaje de salvación. Igual, aunque no vamos a leerlos todos, yo igual voy a explicar cada uno de los capítulos, pero nos vamos a detener a leer solo los litúrgicamente importantes y por lo tanto los que contienen un mensaje importante. Pero como el 10 no es un capítulo de estos, porque es bastante oscuro, no en el sentido oscuro de tenebroso, sino que tiene como un velo, es difícil entenderlo, pero como yo he prometido que lo iba a explicar, sí lo voy a explicar. Em, pero a la vez entender, porque también es un método que utilizan los padres de la iglesia, que son los primeros intérpretes de la escritura en los siglos primero y segundo después de Cristo, solían hacer de hecho eso, tomaban los pasajes más difíciles de la escritura y esos eran los que explicaban, como para esclarecer su significado, y no por miedo de no vamos a entrar ahí porque eso es inentendible, sino al contrario, trataban de hacerlos luminosos. Em, entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos entonces a recorrer. Hoy trataremos de abarcar el capítulo 10, el 12 y el 16, comentándolos, pero voy a explicar del 10 al 16. Esperamos que pueda hacer esto. Es un poco ambicioso como siempre, pero bueno. Entonces, capítulo 10 de Ezequiel. Recuérdense que estamos en el contexto histórico donde el pueblo de Israel está en el exilio. Siempre que leemos la escritura hay que unirlo con la historia. Esto fue un hecho histórico, no es un hecho aislado de la historia, no es un cuento mítico, no estamos hablando de Zeus. La diferencia del cristianismo es que es un hecho histórico, es que Dios entra en la historia del hombre. Y esto es la diferencia abismal que hay entre el cristianismo y el resto de las religiones. Todas las religiones, y de ahí viene la palabra religión, viene de religar con el fundamento primero. Todos los seres humanos somos seres religiosos en cuanto que religados, en cuanto que reconocemos que no nos dimos la vida. Bueno, hoy eso está un poco en cuestionamiento, ¿verdad? El mundo tan secularizado quizás nos dice que, no sé, que el ser humano se dio a sí mismo la vida, pero bueno, si nosotros hacemos una reflexión profunda de nuestra existencia, nos damos cuenta que nosotros no vinimos a la existencia ni nos sostenemos en la existencia por nosotros mismos, no somos seres autónomos. Más allá del dato biológico, que es que dependemos de nuestros padres para venir al mundo y de una larga línea genealógica, sabemos que el fundamento último, aunque mis padres me trajeron aquí, mis padres no me crearon propiamente. Hay, hay como un dato extra que supera a mis padres, los supera. ¿Sí? Ellos pusieron el dato biológico, sin duda, el amor, todo, muchas cosas pusieron. Pero hay un dato que se explica muy bien en el libro de los Macabeos, no sé si se acuerdan, cuando están martirizando a los Macabeos, em, la madre le dice al hijo, tú apareciste en mi seno sin yo saber cómo. Obviamente no está hablando del dato biológico, o sea, es obvio que la mujer sabe que tuvo relaciones sexuales con su esposo y es pero está hablando de un dato más profundo. Entonces, los seres humanos reconocemos que nosotros no somos nuestro fundamento último. Y en eso somos seres religiosos. Pero no porque seamos seres religiosos significa que tenemos una religión. La religión
Ya es un constructo humano concreto que tiene dogmas, que tiene culto y que tiene una cierta moral. Y en eso podemos definir que existen 5 grandes religiones: el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. De todas estas, la única que proclama a su fundador ser Dios mismo es el cristianismo. Y esto, o es que Cristo era un absoluto psicópata y nosotros con él, o que era verdad. Tenemos esas dos alternativas. No hay punto medio con Cristo. No es, no, pero es que era un buen tipo. No, no, o sea, conócelo, estúdialo, y con él no había medias tintas. Él dijo, o sea, soy Dios. Entonces, o es Dios o no lo es. No hay, era un profeta buena gente. Si era un profeta buena gente, nos cayó a mentiras. Entonces, aquí, esto es importante para aclarar este tema de la diferencia en el cristianismo, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros no somos la religión del libro, no somos como los islamistas que consideran que el libro fue bajado del cielo por manos del ángel Gabriel y se lo dio a Mahoma. Nosotros no somos la religión del libro, pero somos la religión con un libro, que nos manifiesta este dato histórico. Por lo tanto, el pueblo de Israel no es un dato mitológico, es un dato histórico. El pueblo de Israel existió en el año 500 antes de Cristo, estaban en un exilio debido a que fueron sacados de Jerusalén por el imperio babilónico a manos de Nabucodonosor. Estos datos no solo los tenemos en la Biblia, los tenemos en fuentes extrabíblicas. Y esto lo conocemos por la historia universal, que hubo un imperio babilónico, después del imperio egipcio, y después del imperio babilónico vino el persa, y luego el griego, y luego el romano. ¿Vale? Esto lo conocemos por la historia universal. Entonces, perdón esta breve o larga disquisición, pero era como, no nos olvidemos que es un dato histórico, ¿sí? No nos perdamos en, mira, un libro mitológico. Entonces, estamos en este momento porque lo que vamos a leer ahora parece bastante mitológico. Entonces, hay que entender que Ezequiel está hablando de una experiencia espiritual que él tiene, que quien ha tenido una experiencia espiritual sabe que es muy difícil ponerla en palabras. Y entonces la describe de tal manera que corresponda con lo que él experimentó internamente. Es como si tú le preguntas a un ciego, ¿cómo es el amarillo? Y él quizás te diría, es caliente. El amarillo es caliente. ¿Cómo? ¿Cómo que el amarillo es caliente? ¿No? Si alguien le dijo que el sol era amarillo y él lo que conoce del sol es que es caliente, el amarillo para él es caliente. Es una experiencia que él tiene. Él no ha visto el amarillo, pero lo conoce el amarillo de una forma distinta a nosotros. Bien, dicho esto es lo que está tratando de hacer Ezequiel en este pasaje. Ezequiel está tratando de describir una experiencia espiritual, una visión que él tiene y que vamos a tratar de entender qué significa esa visión. Entonces dice así, capítulo 10 de Ezequiel. Sobre la plataforma que estaba por encima de la cabeza de los querubines, vi una especie de zafiro en forma de trono que sobresalía por encima de ellos. Traten de imaginárselo mientras estamos hablando porque es difícil de entender. El Señor, el Señor, siempre que hablamos del Señor es Dios, dijo al hombre vestido de lino, métete entre las ruedas que están debajo del querubín, llena tus palmas con brasas ardientes de las que hay entre los querubines y espárcelas sobre la ciudad. Lo vi entrar. Los querubines estaban del lado derecho del templo y la nube llenaba el atrio interior. La gloria del Señor se elevó sobre el querubín hacia el umbral del templo, la nube llenó el templo y el esplendor de la gloria del Señor llenó el atrio. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior. Era como la voz del Todopoderoso cuando habla. Cuando el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara el fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él fue y se quedó en pie junto a una rueda. El querubín extendió su mano entre los querubines hacia el fuego.
que estaba, que estaba entre los querubines. Lo tomó y lo echó en las palmas del hombre vestido de lino. Este lo tomó y se marchó. Los querubines parecían tener como manos humanas debajo de las alas. Vi 4 ruedas junto a los querubines, una rueda junto a cada querubín. Las ruedas tenían el aspecto de crisólito resplandeciente. Las 4 tenían el mismo aspecto, como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se ponían en movimiento podían rodar en las 4 direcciones sin necesidad de volverse. Todas se movían en la dirección de la primera. Todo el cuerpo de los querubines, espalda, manos y alas, y también las 4 ruedas estaban llenos de ojos todo alrededor. Oí a las ruedas, oí que a las ruedas las llamaban torbellino. Cada querubín tenía 4 rostros, el primero de querubín, el segundo de hombre, el tercero de león y el cuarto de águila. Los querubines se elevaron, eran los mismos seres que yo había visto junto al río Quebar. ¿Se acuerdan la visión del primer capítulo? Cuando avanzaban los querubines, avanzaban las ruedas a su lado, y cuando los querubines extendían sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando ellos se detenían también ellas, y cuando ellos se elevaban ellas juntamente, pues el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron en la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Bueno, vamos a darlo hasta acá. Entonces, como se dan cuenta, es el capítulo más difícil del libro de Ezequiel y casi del Antiguo Testamento en en su conjunto. ¿Qué podemos entender? Primero, el sacerdote, o sea, vamos a leer entre líneas. El sacerdote Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios en movimiento. La gloria de Dios es la presencia viva de Dios. Es decir, como si Dios estuviera presente, como un ser humano ahí que lo tienes delante. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, este tema de un Dios que se hace persona, como es totalmente fuera de la mentalidad judía. O sea, es imposible directamente, es como está fuera de su estructura mental. Entonces, estamos hablando de una presencia que no sabemos bien cómo se presentaba. Si como una energía, como una sensación, no sabemos. ¿Qué pasa? Que este hecho extraordinario que tiene Ezequiel genera 2 tipos de reflexión a posteriori. Permitía contestar 2 preguntas. Primero, ¿qué había pasado con el arca de la alianza? Esta arca donde estaban los mandamientos, las tablas de la ley, y que también estaba esta presencia misteriosa de Dios. Recuérdense, siempre lo recuerdo, pero creo que es importante. Nosotros católicos, cuando entramos a la iglesia, sabemos que en el tabernáculo, es decir, el sagrario, ahí está la presencia de Dios en la Eucaristía. Nosotros eh, tenemos esta fe, ¿no? Creemos que ahí en la Eucaristía está presente Dios, cuerpo, alma, espíritu, todo su ser está ahí. Em, y esto en cualquier iglesia donde entremos, donde haya Eucaristía. ¿Qué pasa? Para los judíos, esta presencia real solo se encontraba en el templo de Jerusalén, en el Arca de la Alianza. Que el Arca de la Alianza era como un altar que tenía 2 querubines, 2 ángeles de oro, que se miraban uno al otro, y en ese espacio estaba la presencia de Dios. No era algo material como para nosotros que hay un pan, para ellos era como ese espacio, ahí habitaba Dios, ¿vale? Esta arca, posterior al exilio, se pierde, no se sabe qué le pasa al arca. Entonces, en la época donde estos Ezequiel se escribe, recuérdense que siempre un escrito, pues, digamos, afinca sus raíces en los hechos que ocurrieron antes de ser escritos. Como toda historia, primero ocurre, se transmite oralmente y luego se escribe. Más en una tradición antigua en donde la forma de transmisión era la oral. Luego es que se escribe, luego es que se escribe. ¿Qué pasa? Que los judíos todo el tiempo están interpretando la historia. Y entonces ven atrás y dicen, esa visión
que tuvo Ezequiel tuvo que ver con el tema del arca. Es decir, cuando el templo está a punto de ser destrozado por los babilonios, antes la gloria del Señor que habitaba en el templo se va de ahí, sale de ahí. ¿Y cómo sale? Con el arca, se lleva el arca. Es la forma en la que ellos entienden cómo, qué le pasó al arca y se fue con la gloria del Señor, ¿no? También porque es para ellos inentendible que se destruyó el templo donde estaba la gloria del Señor y un acto humano pudiera destrozar la gloria del Señor que habitaba ahí. Entonces la gloria del Señor se tuvo que haber ido antes, ¿no? Eso por un lado, pero también tenían que contestar la famosa, es- querían descorrer el velo misterioso, prohibido y fascinador de cómo es la gloria del Señor, cómo es Dios. Y lo expresa muchos salmos, ¿no? Quiero ver tu rostro, Señor, tu rostro busco, como que queremos ver a Dios. Lo decía Santa Teresa de Ávila cuando a los 6 añitos que estaban persiguiendo había una persecución religiosa aquí en España y ella sale de su casa a los 6 años porque ella quería morir mártir a los 6 añitos y le preguntan a Teresa chiquitita y le dicen, pero Teresa, ¿a dónde ibas? ¿Por qué? No, ¿para qué? Para morir mártir, pero ¿por qué? Porque quiero ver a Dios, ¿no? Quiero ver su rostro. Pues ha sido siempre la búsqueda del ser humano, pero para los judíos, y se expresa muy claramente en muchos de sus salmos, este deseo de ver la gloria del Señor. Lo tenemos desde Moisés, ¿no? Señor, déjame ver tu gloria. Bueno, no puedes ver mi gloria porque morirías. ¿Por qué? Porque tanta sería la grandeza, el amor de Dios, se los he explicado muchas veces con esta imagen, ¿no? Cuando creo que todos hemos tenido una experiencia de amor grande, profunda, de estas tan grandes que a veces te atraviesa el corazón, ¿no? Y que hasta el amor como que se asemeja al dolor, es como una punzada, ¿no? Como que te conmueve tanto que casi que te hace llorar. Bueno, imagínense esto en una manifestación suprema de amor. A eso se refiere que si ves la gloria del Señor te vas a morir. No porque te va a quemar y porque es un Dios malo, sino todo lo contrario, porque sería una experiencia de amor tan grande que te atravesaría y no podrías, o sea, tu corazón no aguantaría tanto amor, ¿no? Entonces, el Dios de Israel, que si bien ha sido muy generoso en revelarse a los judíos a través de sus acciones, abre las aguas, los libera de Egipto, mata al hijo del faraón, ¿no? O sea, Dios se manifiesta claramente a los judíos a través de sus acciones, nunca se deja ver en figura y prohíbe, de hecho, toda imagen que lo represente en el culto, como el becerro de oro, ¿no? Prohibido. Prohibido querer como atajar a Dios o darle culto a través de una imagen concreta. Recuérdense siempre en el sentido de idolatrar, como si en la imagen se contuviera Dios, ¿sí? No es que no podamos tener esculturas, es que creamos que en esa escultura ahí está Dios. Entonces, si lo tocamos, tocamos a Dios directamente. No. ¿Qué pasa? Que siempre ha habido una tentación de representar al Señor en imágenes. En el sentido de, recuérdense lo que les explicaba en la anterior clase, en el sentido de la cultura antigua que pensaba que en la imagen se contenía la presencia de la persona. Y yo les decía, cuando yo fui a África, que todavía como que las raíces africanas todavía son muy primitivas, en algunos lugares y también en la cultura maya en México, no les gusta que les tomen fotos, porque para ellos el tomarles fotos es como arrancarles parte de su alma, es como si tú cristalizaras su alma en una imagen. Este es el concepto de imagen que Dios prohíbe, que creamos que en esa imagen está Dios. No que la imagen te pueda recordar como para nosotros una foto, no es que nosotros creamos que arrancamos el alma de la persona y está en la imagen, es que la foto la ves y te recuerda, no es que crees que ahí está la persona, aunque le puedas dar un beso como
signo de nuestra corporalidad que a veces necesitamos, no sé, hasta abrazo la foto, sabemos que la persona no está ahí, ¿sabes? Pero en la antigüedad sí se pensaba. Y en ese sentido Dios las prohibía. La presencia de Dios más bien se describe como kabod. ¿Qué es kabod? Kabod es gloria, gloria en hebreo. ¿Y qué significa exactamente kabod? Significa peso, peso. Un peso, una presencia que es como peso, ¿qué quiere decir? Que se hace sentir, que se experimenta interiormente. Esta gloria, esta presencia, ¿no? Esta densidad que percibe Ezequiel, él la describe con estas figuras, ¿no? Como si fuese casi una personificación de la gloria que sale en el arca. Entonces, toda esta explicación es para tratar de entender estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con el arca y cómo es la gloria de Dios? Tratar de acercarse a una explicación de cómo es la gloria de Dios. Em, entonces, aquí cuando Dios habla y dice que tome un carbón del fuego, es para que tome y ese carbón sea el que se use para quemar la ciudad. ¿Por qué se va a quemar la ciudad? ¿Por qué Dios está mandando que queme la ciudad? ¿Qué pasa? Recuérdense siempre, Dios no está mandando que se queme la ciudad, sino que los judíos entienden que todo lo que ocurre, todo está bajo el dominio de Dios. Entonces, si la ciudad se quemó, fue porque Dios así lo quiso, por alguna razón, o Dios lo permitió. Nosotros hoy lo entendemos como Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Y si hay una guerra en que nosotros nos estamos matando uno entre otros y se va a prender la ciudad, Dios nos deja ser libres. Está la famosa pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué nos deja ser libres? ¿Por qué no nos pone un freno? ¿No? Aquí tenemos a una defensora del freno, de que nos ponga un freno, Dios. Em, ¿Y qué pasa? Que Dios tiene que ser fiel a sí mismo. Si nos dio la libertad, nos tiene que dar la libertad completa, no la que a Él le conviene. Porque si solo nos las deja para que hagamos actos buenos y cada vez que vayamos a hacer actos malos nos frena, en realidad no seríamos libres. En realidad sería una libertad condicionada y por lo tanto no es libertad. No quiere decir esto que como somos libres necesariamente tenemos que cometer actos malos. No, podríamos cometer siempre actos buenos. Pero, y ojo porque la famosa pregunta, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿por qué nos hizo así? En esa pregunta resuena el eco de Adán, la mujer que tú me diste, ¿no? Como, bueno, culpa tuya que me hiciste así, ¿eh? Culpa tuya que me hiciste así. Resuena el eco de Adán, que eh, habiéndonos Dios creado libres, cuando cometemos errores, culpamos a Dios, porque Dios nos hizo así. Y ahí resuena Adán dentro de nosotros, el alma de Adán clamando la culpa a Dios, ¿no? Y es que así somos, ¿no? Cuando Dios nos deja libres, nos gusta la libertad hasta que metemos la pata. Entonces mejor quítamela, ¿no? Pero bueno, el punto es que este fuego es consecuencia del pecado de Israel. Consecuencia del pecado de Israel. Aquí vemos cómo Ezequiel nos va describiendo cómo esta gloria del Señor va saliendo de dentro del templo y va saliendo por el atrio hasta que se va. ¿Por qué se tiene que ir la gloria del Señor? Porque el templo va a ser destruido. Y por lo tanto, ya ese templo no va a ser un templo, sino que va a ser un edificio profano. ¿Por qué es un edificio profano? Porque lo único que lo hace templo es que contiene la presencia del Señor. Si no, es un edificio profano. La nube de la que hablan es también señal de la presencia del Señor. Recuérdense que cuando nos narra Moisés
la caminata por el desierto, había una columna de fuego que guiaba en la noche, una columna de nube que guiaba en el día. La nube en el Antiguo Testamento es señal de la presencia de Dios. La nube que hace sombra. Curioso, porque en el Nuevo Testamento tenemos que Gabriel le dice, ¿qué le dice a la Virgen? El Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? La presencia del Señor. Recuérdense que hay muchísimas, bueno, obvio, todo tiene correspondencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero para que no salga de nosotros el espíritu de Marción que quiere separar el Antiguo Testamento desde el Dios malo y el Nuevo Testamento del Dios bueno, ¿no? Que eso no tiene nada de católico, pero en nosotros está esa vena de separar porque no entendemos el Antiguo Testamento. Esperemos que ya a estas alturas no estemos ahí, Lorena. Ay, lo mismo pasa en la transfiguración, ¿no? Exacto, exacto. Está la presencia de la nube. Sí, hay muchos momentos este tema de la nube, por eso, a ver qué pasa, que recuérdense, Jesús se está revelando en el Nuevo Testamento a los judíos. Los judíos, muchas cosas de las que está haciendo Jesús, son los judíos los que mejor lo entienden, porque ellos están en un contexto histórico, cultural, que ellos entienden mejor cuando Jesús habla del pastor, cuando Jesús, muchas cosas, por eso es tan importante para nosotros entender la cultura judía previa, para poder entender bien qué era lo que Jesús no quería decir. Bueno, entonces, recuérdense, la nube es presencia del Señor. Entonces, tenemos aquí cómo va saliendo, les dije antes, ¿no? Cómo la gloria del Señor va abandonando la morada, va abandonando el templo. Y a la pregunta esta de qué ha sido el arca, se da una respuesta sucinta, ¿no? Y se dice que esta carroza que contenía la gloria del Señor fue la que sacó. ¿Qué pasa? Estas carrozas hay que entenderlo desde el punto de partida de que había unas carrozas dentro del templo que se usaban para dar culto. Entonces, el arca lo montaban sobre un carrito, ¿no? Para trasladarla. Así como hoy se hacen las procesiones estas en España, se fundan un poco en eso, ¿no? Son, son especies de altarcillos, ¿no? Que se les ponen dos palos y los puedes trasladar. Bueno, para transportar los objetos del templo, conocemos dos procesiones históricas del arca. Uno es durante el reinado de Saúl, y otro es la de David. ¿No se acuerdan que entra David bailando con el Arca de la Alianza? Estos son procesiones que se les puede llamar procesiones litúrgicas, ¿no? Así como las que hoy hacemos de procesión eucarística, tal cual. Hunden sus raíces allá, en estas tradiciones. Entonces, esta carroza terrestre del culto responde a la carroza celeste de Dios. Que ¿cuál era la carroza celeste de Dios? Nubes, querubines, ¿no? Y el autor identifica la plataforma de la que habla Ezequiel con la carroza del arca y los querubines del arca. Entonces se supone que esa carroza estaba esperando en el atrio y que en ella se monta la gloria del Señor para salir del camarín y de la nave. Así se explica cómo el arca sale del templo y nunca más, hasta la fecha, se sabe del arca. Y esta es la tragedia de los judíos. Por eso los judíos ortodoxos van y lloran ante el muro de las lamentaciones, porque ellos no tienen en ningún lugar en el mundo en donde está la presencia de Dios. Lo que nosotros tenemos en cualquier iglesia que entramos y vemos una lucecita roja y ahí sabemos que en el sagrario está Jesucristo, lo que pasa es que nos falta fe, ¿no? O sea, ojalá tuviéramos la fe de un grano de mostaza que a veces tienen los judíos, ¿no? Que viajan hasta el muro de los lamentos. Y nosotros tenemos una iglesia seguramente cerca de casa y ni idea. Em, pero ahí está, nosotros creemos que ahí está la presencia de Dios tan, aún más porque es sacramental, eh,
que es la presencia del templo. Pero bueno, a partir de ahí no se tiene más la presencia del templo. En el segundo templo, de hecho, que se construye luego, pues propiamente no está el arca, que el arca no se sabe dónde acabó. Entonces, lo que se va transmutando en el tiempo es creer que en ese espacio donde estaba antes eh, localizado el Santo de los Santos, es donde se vuelve a hacer el Santo de los Santos, y por eso el lugar físico, casi que la tierra esa, es donde se encontraba en esa zona, en ese espacio, la gloria del Señor. Y que eso hoy es la Meca de Omar, en donde están los musulmanes. He ahí el problema actual, Palestina e israelita, los musulmanes contra los judíos, que es una guerra prehistórica esto, prehistórica. Es una guerra religiosa. Bien, claro que durante los años se han agregado 1500 circunstancias más, pero propiamente es porque es la tierra santa, la tierra prometida de Israel, que Israel quiere recuperar, especialmente el lugar del templo. Supuestamente los judíos ya hasta tienen diseñados un tercer templo, pero no lo pueden construir donde quieran, lo tienen que construir ahí, y ahí no pueden hoy construirlo. Tiene que ser ahí, en el mismo exacto lugar, porque ese lugar es el lugar santo. Bien, bueno, ven que hay un momento en donde Ezequiel ve que se le pide que tome perdón, el hombre de Dios tiene que tomar un carbón y le piden a un ángel, todo esto es para que era como fuego santo, entonces no lo podía tocar más que un ángel. Bueno, son como explicaciones extras que se dan. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Si se fijaron, los querubines eran como trimorfos, ¿no? Tenían cuerpo de león, cara de hombre, alas. También hay otros con cuerpo de toro y juntándolos se tiene este ejemplar cuadrimorfo, ¿no? El cuerpo de león, patas de toro, cabeza de hombre y alas de águila. ¿Qué pasa? Este autor, hay autores que han inventado los querubines con cuatro rostros, ¿no? Orientados a los cuatro vientos. Este tema de aquí sale el tetramorfos que luego la iconografía cristiana utiliza para hablar de los evangelistas. Mateo el hombre, Juan el águila, Marcos el toro, eh, y Lucas no, perdón, Lucas el toro y Marcos el león, ¿no? Eh, es, es una iconografía, es propio de la iconografía cristiana verse iluminado desde acá, es algo más, es tradición, es un tema de tradición, no es un tema más allá de esto. Em, el texto que leemos, hay como una indecisión sobre estas figuras, no se sabe bien cómo son. Lo que sabemos es que había muchos querubines y los más importantes eran los dos que estaban encima del arca, que eran de tamaño reducido, no eran enormes. Luego estaban dos gigantescos que ocupaban el camarín del arca, como protegiéndola, ¿no? Como si fuese el Santo de los Santos, como un templo más pequeño y unos ángeles fuera protegiéndolo. Y finalmente muchísimos más en las paredes, el camarín, o sea, había muchísimos querubines. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, tenemos el tema del problema del resto, ¿no? Bueno, más adelante en el capítulo 11, bueno, como ven, el capítulo 10, ¿qué podemos decir resumidamente? Es que Ezequiel tiene una experiencia de la gloria del Señor y lo que se está tratando de explicar, primeramente, es la desaparición del arca y un poco explicar cómo era la gloria del Señor. Y explicar que la gloria del Señor no estaba ahí cuando es destruido el templo. Esa es la finalidad de este pasaje. Como se dan cuenta, tampoco es que es un pasaje esencial para entender el mensaje de Dios. Es como, bueno, lo explico para que no les quede la curiosidad, pero en realidad a nivel como de revelación, bueno, nos puede parecer interesante este tema de la gloria del Señor, que de alguna manera aparece como personificada, no exactamente, y esto podría ser como una preparación para un Dios que se encarna.
que se hace persona, que se hace tocable, ¿no? Que se hace tangible. Bueno, podría ser considerado como una preparación, puede ser. En el capítulo 11 no lo voy a leer, pero más o menos mm, tenemos el problema del resto, ¿no? Dice que una vez que se quema toda la ciudad, ¿qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, se va a desaparecer Israel y entonces tenemos el problema de la teología del resto, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre se habla que va a quedar un pequeño resto de Israel y a partir de ahí se va a reconstruir, ¿no? El pueblo. En Isaías ya aparecía esta teología del resto. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta teología? Significa que el Señor castiga los pecados de su pueblo sin destruirlo totalmente. En el fondo, ¿qué quiere decir, teológicamente hablando? Que el mal nunca supera el bien. En la economía salvífica de Dios, nunca hemos pecado tanto como para hacer desaparecer el bien. El bien tiene entidad ontológica, el mal no. El mal es ausencia de bien. El bien es, el mal no es. Ahora tenemos experiencia del mal, porque existe, pero existe en cuanto a ausencia de bien. Por lo tanto, el bien siempre triunfa. Y ahí tenemos que recordar que nosotros como católicos no creemos que venimos de dos principios. Es decir, que el mundo tiene dos principios. Uno, el principio del bien y otro, el principio del mal. Sería Dios y el demonio. No. Nosotros solo creemos que el mundo tiene un solo principio, un solo fundamento, que es Dios. Y Dios es bueno. Entonces el mal, ¿de dónde viene? De la libertad del hombre, de la libertad mal usada del hombre. Pero ¿cómo, Mari? Entonces los terremotos, ¿qué tiene que ver el hombre en los huracanes, en la enfermedad de un niño chiquito? ¿Qué tiene que ver, no, el hombre? La interpretación teológica de todo esto es que efectivamente, como somos seres relacionales, el mal de mis antecesores me afecta a mí hoy. ¿Qué significa esto? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Qué culpa tengo de la capa de ozono que ya me estoy quemando y los rayos ultravioletas si yo no he hecho nada? Es que tenemos que dejar de leer la vida como si fuésemos individuos aislados y entender que somos seres sociales relacionados, tanto para las cosas buenas como para las malas. Yo siempre lo explico con este ejemplo que para mí es muy sencillo, que es cuando uno va desde aquí, desde España hasta Francia, tienes que pasar, si te vas por los Pirineos, tienes que pasar por muchos túneles, ¿no? Y ahora, gracias a esos túneles, uno llega muy rápido a Francia. Años atrás, seguramente la gente se tardaba días, semanas, meses en atravesar los Pirineos hasta llegar a Francia. Yo hoy me beneficio del trabajo de muchas personas que estuvieron ahí abriendo los túneles y yo hoy paso. Entonces yo me beneficio materialmente de mis antecesores. Así como me beneficio materialmente de mis antecesores y me perjudica la libertad mal usada de mis antecesores en cuanto a la capa de ozono, igual ocurre en el ámbito espiritual. Igual ocurre en el ámbito de la tierra, del desequilibrio que hay en el mundo. El, todo ha sido, el origen no ha sido que Dios creó esto mal. No tenemos que olvidar que el hombre está en la cumbre de la creación. El hombre está llamado a ser rey, señor, domino, ¿no? En el latín, señor de la creación. No porque somos aquí non plus ultra, sino que Dios nos hizo así, somos imagen y semejanza, no para oprimir, sino para servir y custodiar. Tenemos la capacidad racional de custodiar la creación. Y en ese sentido tenemos esa responsabilidad. Eso efectivamente la libertad del hombre ha hecho que el mundo, ¿no? Pues esté como esté, se generen las deformaciones que se generan, ¿verdad? Entonces, pero lo importante aquí de la teología del resto es que el bien siempre es más que el mal, siempre, siempre. Siempre queda un resto que es portador de la tradición y de la esperanza, continuador histórico de la salvación.
y revelador de la misericordia de Dios. Ya en el desierto, en la época de Moisés, en el Éxodo, mucha gente murió. ¿Se acuerdan con la serpiente? Las serpientes venenosas. Muchos murieron, pero surgió una nueva generación. Luego vuelve a ocurrir lo mismo cuando se destruye el reino del norte y solo queda el reino del sur. Continuamente vamos a ver cómo por el pecado parece que casi ya no va a sobrevivir el pueblo, pero Dios lo rescata de su propio pecado, ¿no? Y ahora la pregunta era, y ahora en el caso del destierro de Babilonia, ¿quién va a ser el resto? ¿Los sobrevivientes, los que se quedaron en Jerusalén o los que ya están en Babilonia? Los que se habían quedado en Jerusalén se creían que ellos eran una casta superior, porque ellos se habían quedado en Jerusalén. Y Jeremías denuncia esa confianza y les dice, ustedes creen que porque se quedaron en Jerusalén y los otros, los que salieron inmigrantes, son los que van a morir. No, los que van a morir son ustedes. Marí, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Me sí, quedé pensando en algo del tema del capítulo anterior. sí, Este, que a mí me llama la atención nomás, tipo de esto que decís, o de la teología de los otros, no me acuerdo cómo es que se llamaba, que después poner, no sé, hay algunos santos, ponerle que hablan de imágenes que tienen del infierno y no sé qué. Y eso en el mm, fondo, si hay alguien en el infierno, es que en esa persona, va, que no sabes, capaz se salva después, no sé si se puede o no, pero como que ahí no triunfa el bien, en el fondo, no, si una persona ah, lo rechaza a Dios. O sea, puede ser que el infierno existe, y eso es así, ujú, pero si hay alguien en el infierno, esa persona perdió, sí, ¿o no? sí, sí, a ver, dos cosas. Uno, a ciencia cierta, la iglesia nunca ha afirmado que hay nadie en el infierno. Eso solo ha afirmado quien seguro está en el cielo, pero nunca la iglesia ha proclamado objetivamente que hay alguien en el infierno. Y luego, eso es una gran pregunta en la teología, ¿no? Porque si Dios es Padre, em, en la eternidad va a estar feliz si uno de sus hijos se condenó. Es una gran pregunta. Está abierta la pregunta que creemos que no podía estar feliz, no podría estar feliz, ¿no? Entonces ahí nos deja la pregunta de, ¿el infierno será el último acto de misericordia de Dios, de meternos miedo, ¿no? Eh, para que nos convirtamos y de pronto existe pero no hay nadie? Hay teólogos que dicen que lo más probable es que no haya nadie. No lo sé, o sea, eso ahí no, eso es un amplio debate teológico que no podemos saber, ¿no? No podemos saber ni si hay alguien ahora, ni qué va a pasar en la eternidad cuando, si es que alguien se condena. Efectivamente sería un tema no menor de sufrimiento para Dios y por lo tanto para nosotros, porque si somos uno, la condenación de uno nos afecta. O Y sea, los, porque hoy podríamos decir sí, que se condene a alguien muy malo, pero en el cielo con otra mirada no vamos a querer que ninguno de nuestros hermanos, ni los más pecaminosos, se condenen, ¿sabes? Pero a la vez, pues la justicia es la justicia, ¿no? Y la libertad es la libertad. Si alguien no quiere, Dios no lo puede obligar. Si uno ok. no quiere ir al cielo, no, Dios no lo puede llevar a rastras. Y los santos que hablan, viste, que no me acuerdo, había algunos santos, ahora no me acuerdo de quiénes que decían que veían imágenes de En almas el del infierno. infierno, que los tiraban y no sé qué, y esto. O Mm. sea, ¿la iglesia qué Sí, dice de eso? O sea, ¿los usa sí, a como ver, imágenes más o sí, a ver, las revelaciones privadas nunca son contenido de fe, dogmas? ¿sí? No Claro, son contenido de fe, no tenemos por qué creerlas y podemos pensar que son permisiones de Dios de ver esto como escarmiento, a modo de como el coco va a venir, que porque en realidad es así, es como lo de los pastorcitos de Fátima, ¿no? Vieron que había gente en el infierno, entonces hay gente en el infierno. No, puede ser una visión de algo que es posible que ocurra, pero no significa que en realidad es lo que está pasando. ¿Y por qué lo hace Dios? Pues un poco para invitar a que la gente se convierta, como escarmiento, ¿no? Recuerda que ese es siempre el último recurso que utiliza hasta los papás humanos, ¿no? Bueno, a veces no es el último recurso, pero debería serlo, ¿no? El hecho de
si no respondes por amor, a veces tengo que aplicar el castigo, ¿no? Tengo que aplicar el miedo para ver si el último recurso te das cuenta y regresas, ¿no? Por tu bien, ¿no? Perfecto. Bien. Gracias. Ah. Em, bien, entonces lo que les decía de los deportados al final iba a ser justamente iban, los que están en Babilonia, es decir, los que ya estaban deportados. Em, ¿Por qué? Porque, como les decía la vez pasada, ¿no? El sufrimiento de los deportados va a hacer que su corazón se convierta y se abran a Dios. A veces estos sufrimientos, tener que atravesar por la cruz para que nuestro corazón se pueda humanizar y abrir hacia Dios. Y Dios que a veces permite este mal, no porque quiera el mal en sí mismo ni porque lo envíe, sino porque ese mal de alguna manera va a transformar el corazón de la persona. Y recuérdense que peor, no hay mal peor que la muerte eterna. Entonces cualquier cosa, una enfermedad o lo que sea que nos puede parecer terrible aquí, en realidad puede ser medicinal para nuestra conversión. Es como, eso lo saben muy bien los médicos. A veces tienes que inyectar algo que duele, pero que te va a curar. Y a veces las experiencias de la vida son como esas inyecciones dolorosas, pero que luego nos curan de una ceguera mayor, de una cerrazón del corazón, que con el tiempo es que se puede ver, ¿no? Así la última palabra de Dios es siempre de esperanza, siempre de renovación. Por lo tanto, esa tiene que ser una lectura espiritual de la propia vida. Entender siempre que Dios, con cualquier cosa que permita en mi vida, siempre está buscando mi bien. Siempre. Lorena, ¿no? Bien. Más adelante vamos a... Eso, bueno, aquí pone una, ¿no? El dolor es necesario para purificar el alma. Sí, muchas veces sí. Es necesario también porque a veces somos un poco cerrados, ¿no? Un poco necios. Bueno, en el capítulo 12, bueno, vamos a leer aquí un momento. El tema del capítulo 12 es uno de los capítulos que también se lee en la liturgia, ¿no? Eh, y habla del castigo inminente y de las acusaciones a los falsos profetas. ¿Qué pasa? Que Ezequiel representa la fuga de los habitantes de Jerusalén y responde a quienes minimizaban el valor de sus profecías. ¿Qué pasa? Ezequiel tenía años profetizando, pero ¿qué pasa? Mucha gente no le creía, la mayoría de las personas ignoraban lo que él decía. ¿Y por qué ignoraban? Porque habían otros profetas que estaban junto con Ezequiel, que no tenían nada que ver, pero estaban a la par, em, imitando las palabras y actitudes de Ezequiel, pero sin haber recibido ningún encargo de Dios. Y Ezequiel acusa a los falsos profetas de no proporcionar beneficio alguno al pueblo, sino que lo perjudicaba. ¿Por qué? Porque estos profetas no le decían la verdad al pueblo, sino que los hacían creer que no iba a pasar nada, que no se preocuparan, que no se convirtieran con tal que Dios era bueno, ¿no? Y entonces, en vez de hacer bien al pueblo, les daban esperanzas ilusorias. Y ojo, esto pasa mucho actualmente con algunos falsos profetas que nos hacen buscar solo el bienestar, ¿no? Busca lo que tú quieras, el bienestar, tu autorrealización, no te preocupes por los demás, piensa en clave súper individualista, solo piensa en ti, en lo que a ti te hace feliz, y si el de al lado se está pudriendo, pues que se pudra, porque es culpa suya, no tengo yo nada que ver con él, y tú piensa en ti, nada más que en ti, y eso te va a hacer feliz, y esos son falsos profetas, los falsos profetas de la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa?
más adelante vamos a ver cómo Ezequiel constantemente habla contra Israel porque ellos han erigido ídolos en su corazón. ¿Qué significa esto? Que ellos no habían puesto a Dios en primer lugar en sus vidas. Y Ezequiel los invitaba a poner en el primer lugar de la interioridad, la relación con Dios, yendo más allá de las apariencias externas. Recuérdense, toda esta gente era súper religiosa, ¿eh? Iba y hacía lo que tenía que hacer y cumplía y todo bien, pero la verdadera idolatría es la que tiene su raíz en el corazón del hombre. Yo puedo ir a misa, ¿eh? Todos los domingos, puedo ir a misa o no ir. Yo puedo tener, pero en mi corazón, ¿en dónde tengo mi seguridad? Busco el bien del otro, amo a Dios, ¿no? El corazón, yo puedo estar externamente cumpliendo y en mi interior encontrarme lejos de Dios, no tener nada que ver con Dios. Y esto es lo que Ezequiel está condenando. Entonces, en el capítulo 12 no lo vamos a leer, bueno, sí, vamos a leer una parte. Dice así: Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día, a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, fíjense cuántas veces repite a la vista de todos. Abre una brecha en el muro y saca por ahí tu equipaje. Cárgalo al hombre, al hombro, a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. ¿Mm? Bueno, y más adelante, él dice que cuando el pueblo lo vea, seguramente van a preguntarle a Ezequiel que por qué está haciendo eso, porque está agarrando sus maletas en pleno día y se está yendo y está abriendo un boquete en la pared y está escapando por ahí a la vista de todos, ¿no? Y que cuando la gente le pregunta a Ezequiel, ¿pero por qué estás haciendo esto? Recuérdense que los profetas siempre hacían señales para ser disruptivos y para que la gente preguntara qué es lo que pasaba, ¿no? Y él les tenía que responder: soy señal para ustedes, porque lo que yo he hecho lo harán ustedes. Ustedes irán al destierro. Y más adelante dice: pero dejaré unos pocos, ¿no? Que Dios dejará unos pocos. ¿Qué pasa? Esto es una nueva acción simbólica. ¿Para qué? Porque es un nuevo intento del Señor para que vean los que no quieren ver. O sea, Dios que insiste y hace todo para que nosotros nos demos cuenta. Y fíjense el dato de que repite 1000 veces: a la vista de todos, a la luz del día, como para que nadie se le pase desapercibido. Entonces, lo primero que busca Dios es un ver atento, que estemos viendo, que veamos. A veces que estamos distraídos, no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en otra, estamos con la cabeza en mil cosas, con el celular, distraídos, con ruido, ¿no? En un mundo que va a 500 revoluciones y no nos damos cuenta. Y mucho menos interpretamos lo que vemos. Mucho menos. La vida nos pasa, pero no interpretamos. Entonces, Dios está buscando, uno, personas, testigos oculares atentos y ser capaces de penetrar en el sentido profundo de lo que veo. Y esto lo puedo ver yo en mi vida. Yo me detengo a ver lo que está pasando a mi alrededor. Trato de interpretar si Dios me está hablando a través de la realidad, si me dice algo o ni idea. Interpreto más adelante, en el capítulo del 2 perdón, más adelante, en el capítulo, al final del capítulo 14, habla de la responsabilidad personal. ¿Qué pasa? Que para los judíos, uno de los problemas
que perseguían a los exiliados era la responsabilidad de cada individuo, ¿no? En relación con la culpa del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que porque unos fueron, porque fueron unos sacados de su tierra y otros ahí, ¿no? Hay una convicción común en la época de que la responsabilidad colectiva prevalece sobre la personal. Se había difundido en esa época la esperanza, ¿no? De que la presencia de que había algunas personas justas en el pueblo y honestas que eran suficientes para apagar los castigos de Dios. ¿Recuerdan la intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma y Gomorra? Y dice, si hubiesen 10 justos, bueno, ellos se agarran como de esto para creer que, bueno, con tal de que algunos justos haya, Dios no va a destruir todo, ¿no? Y Ezequiel discute esta mentalidad y le dice, aunque hayan varones justos, como lo fueron Noé, Job, ellos solo van a salvar su vida. O sea, diría el adagio, bueno, el dicho de no te puedes ganar indulgencia con escapulario ajeno, ¿no? ¿Qué pasa? Estos justos eran alabados en la mentalidad popular por hechos edificantes, ¿no? Y ellos hacían mucha referencia a este Job, a Noé, ¿no? Y como que se agarraban de esta rectitud de algunos miembros del pueblo de Dios. Y Ezequiel remarca que la justicia de los justos le excluía a ellos del castigo, pero no resultaba suficiente para salvar ni siquiera a los miembros de su familia, si estos no se convertían personalmente. Eso se habla de la responsabilidad personal. El castigo anunciado es el que se ha señalado otras veces, como son el castigo, perdón, la guerra, el hambre y la peste. Pero aparte de eso se agregan bestias salvajes que destrozan los cuerpos, que se comen los cuerpos destrozados. Esto lo que quiere significar es que el desastre no puede ser más completo. Pero a pesar de ello, el profeta de nuevo deja entrever la esperanza, el resto que conseguirá ponerse a salvo y dará testimonio con su presencia de la autenticidad de las palabras de Dios, que Dios dice y hace, que es real, que Dios dice y hace. Bueno, nos quedamos así en el capítulo, al inicio del capítulo 15, no llegamos al 16 ni de chiste, pero el 16 es uno de los capítulos, para mí, es de mis favoritos. Es muy fuerte, muy crudo en su narración. Un poco nos va a costar leerlo con nuestra sensibilidad religiosa, porque habla de una prostituta y de cómo el proceso de conversión de esta en alegoría con Israel, ¿no? Y por lo tanto en alegoría con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vamos a quedarnos aquí. La semana que viene empezamos el capítulo 15. Bueno, lo explico brevemente y ya nos adentramos a explicar más el capítulo 16. Y ahora un ratito a preguntas si alguien tiene.